Agradezco que pongan de verdad, pues digamos, la importancia a este tema, que es la hipertensión, y sobre todo que hablemos de las guías que recientemente se actualizaron, 2023 y 2024. Vamos a platicar un poco a fondo de ellos. Y bueno, para esto vamos a empezar con varias cosas para que vayamos entrando en el tema. Vean ustedes este caso. Al final vamos a revisar el caso con el desenlace y lo que hicimos de ajustes. Esta revista, esto que ven en pantalla es una receta, ¿eh? La vi la semana pasada a esta paciente, la acabo de revisar el día de ayer. Y vean ustedes, y vean el caso, cómo están los datos que tiene la paciente y demás. Pero vean ustedes esta mezcla de antihipertensivos, YECA, calcio antagonista, ARA2, beta bloqueador, alfa bloqueador, y obviamente el por qué esta paciente acudía por estas molestias. Entonces, esto es relevante porque al final de la charla creo que no tenemos por qué hacer este tipo de prescripciones y que evidentemente van a repercutir en la persona mayor. O este otro caso, que es un poco más complejo, de una persona igual mayor de 80 años, ya con un marcapaso, una polifarmacia pues bastante notoria, como pueden ver ustedes, y que igual acudía aquí por edema, fatiga, debilidad e inestabilidad postural. Y vean ustedes cómo estaba. A este paciente ese mismo día le hicimos un mapa, le puse el mapa yo en el consultorio, y vean ustedes cómo encontramos esas curvas de presión arterial durante todo el día y cómo le estaban afectando en mantener esa presión, tan bajas las sistólicas como las diastólicas, y bueno, por el marcapaso se mantenía bien. Ahí les puse la dirección porque siempre me preguntan cuál es el proveedor, no me pagan ni nada, pero es un muy buen proveedor de un servicio de Holter, de los equipos que les puede interesar. Aquí están los promedios para que vean ustedes las sistólico-diastólicas, tanto el total como día y noche. Podremos participar más adelante qué pasó con este mapa, pero era para evidenciar cómo tanto en el día como en la noche estaba haciendo hipotensión marcada tanto en las sistólicas como las diastólicas. Y esto evidentemente era causa de las molestias por lo cual acudía este paciente. Este aparato en específico de mapa, que es el que yo coloco a los pacientes, me dice cómo estaba el paciente, estaba de pie, sentado, del lado izquierdo, del lado derecho, qué estuvo haciendo durante esas actividades, estuvo activo o no, en qué momento, y hacer la correlación con las cifras justamente que me da cada uno de los horarios en que hubo una medición de esta presión arterial. Entonces, ténganlo en cuenta porque esto es relevante. Y aquí, de verdad, vean ustedes cómo estas presiones se descienden tanto en el día como en la noche. Y este paciente, evidentemente, esta insuficiencia cardíaca que estaba con una clase funcional 3, pues era en buena medida por estos medicamentos. O este otro caso, que igual es muy interesante, 70 años, hipertensión, hipotiroidismo solamente, no tan complejo el caso, pero que estaba con betabloqueador, calcio antagonista y una tiazida. Vean ustedes. Y acudió justamente por mareo e inestabilidad postural y tuvo una caída, la tuvo en el mes de octubre del año pasado y seguía teniendo esta inestabilidad y con ya dependencia en cuidados. Entonces, la sintomatología persistía, le colocamos igual el mapa. Vean ustedes cómo esta hipotensión marcada y alterado del sueño, porque en la noche era como de día para ella y el día como noche, igual sistólicas y diastólicas súper afectadas, y vean esa variabilidad cardíaca igual, muy plana durante el día. Evidentemente estaba con un beta bloqueo y esto definitivamente estaba siendo un problema para el día a día del paciente. Sistólicas, diastólicas, máximas mínimas y promedios, tanto de día como de noche. Y aquí igual colocamos justamente cómo estaba la actividad física, bueno, el movimiento, en qué lado que acostada, sentada, de pie, y cómo se comportaba en cada uno de los horarios para hacer la correlación con la bitácora que el paciente hacía. Vamos a ver al final cómo respondió al manejo que hicimos, ténganlo en mente. Algo ya para entrar en el tema, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar de abordar estas consideraciones. ¿Cuál es el verdadero problema? Si estamos abordando el que debería de ser o solamente parte del problema. Algunas consideraciones en base a guías, a la presión arterial, y el monitoreo de la presión arterial y algunas ideas prácticas para que todos llevemos en el día a día y veamos y le demos relevancia al tema de la hipertensión. Y aquí está el tema. ¿Cuál es el problema real de la hipertensión? El problema real. ¿Realmente es la hipertensión o es todo el cúmulo de enfermedad cardiovascular que hay alrededor de esto?
yo considero que esta hipertensión es uno de los factores, pero no es el único. Y aquí les podría preguntar a ustedes, del total de pacientes que ven, estoy casi seguro que el 99.9 no son hipertensos nada más, tienen algo más. Que no lo busquemos, que no lo encontremos, justamente puede ser ese el problema que realmente tendríamos que afrontar. Y esto lo dicen los datos mexicanos en Salud 2022, publicados en el 2023. Vean, estos son los tres grandes principales problemas, ¿sí? Ustedes pueden ver aquí los casos no diagnosticados, los que diagnosticamos, que es un número muy bajo, 34% del total, y un 65% no diagnosticados, pero una vez que los diagnosticamos, no los tratamos también. No tratamos prácticamente un 20% de esos que están diagnosticados. Y los que están diagnosticados y tratados no están controlados. Y estos datos son, la verdad que alarmantes, vean, tratados pero no controlados, 67%. Esto prende las alarmas porque evidentemente este paciente va a tener problemas en algún momento en la evolución de esta patología o del todo el conjunto del riesgo cardiorrenometabólico que puede estar cursando. Entonces, el problema que estamos abordando es uno. Aquí enumeramos estos factores causales de enfermedad cardiovascular. La hipertensión es uno de ellos, pero hay otros más que tenemos que darle seguimiento y manejo en el día a día. Y este dato que trato de poner siempre, una publicación reciente, ¿qué problema estamos abordando? Vean ustedes, cinco grandes factores de riesgo determinan el 50% de las enfermedades cardiovasculares. Cinco grandes factores, el 50% del total de muertes. Ese total de muertes en el mundo es un 22%. Vean el número tan impactante. Y esos factores, uno de ellos es la presión arterial sistólica elevada. Entonces, estos riesgos, ¿cuál es el problema real? Pues que estamos viendo uno de muchos de estos factores únicamente. Y aquí un dato, si yo pudiera controlar esta presión arterial en parámetros adecuados, reduciría mortalidad total, mortalidad de riesgo de enfermedad vascular cerebral y la parte de riesgo de insuficiencia cardíaca. Vean, 15, 25 y 30% con el simple hecho de tratar esta hipertensión. Entonces, es relevante lo que yo pueda hacer. La parte de salud cardiovascular, antes de entrar en las guías, vean ustedes aquí, esta herramienta, 8 acciones esenciales para una buena vida. Está publicado, es reciente, había 7 anteriormente, después se amplió a 8, donde entró sueño. Ustedes pueden entrar a esta página, meter sus datos o meter los datos de su paciente y hacer estos perfiles completos, donde ustedes puedan a poder evaluar su check de perfil, conductas de salud, factores de salud, la parte de bienestar y una puntuación final. Esta puntuación es mía y yo salgo en 89.4 y me dice, tienes que mejorar, una vez que hago la evaluación, me da la puntuación total y me dice, tienes que mejorar en comer mejor, en controlar el colesterol. Y tienes que celebrar que todo lo demás, actívate, reducir el azúcar, control de presión, adelgazar, dejar de fumar y dormir, está muy bien. Yo le doy clic a cada uno de ellos y me dice dónde más puedo mejorar o dónde definitivamente tengo que echarle más ganas para que llegue a este 100%. Esto es muy bueno, es una herramienta preventiva que ustedes tendrían que hacer de manera periódica, proactiva con ustedes mismos y con los pacientes. Y ustedes me dirán, pero eso qué sentido tiene? Si lo hago, ¿qué buen beneficio voy a tener? Vean ustedes, esta publicación 2024, donde se hizo una evaluación de 34 grandes estudios implementando esta herramienta, vean ustedes, un número muy importante, desde 18 a 80 años, un seguimiento de 11.6 años, y vean ustedes, disminución de 53, 43, 63, 56, 48% de enfermedades y mortalidad cardiovascular. Muy importante. Con el simple hecho de implementar estas 8 acciones esenciales. Entonces, para que ustedes, por favor, tengan en cuenta que siempre tiene beneficio y tiene sentido implementar estas herramientas. Ahora, ¿qué problema estamos abordando? Y les pongo esta gráfica porque de verdad que es parte no solamente para la enfermedad cardiovascular, sino para un cúmulo de enfermedades en la edad adulta que tenemos. Y tenemos que verlo como un curso de vida desde el nacimiento, incluso desde la concepción,
hasta la etapa de persona mayor, donde justamente los factores de riesgo puedo yo modificarlos, puedo actuar sobre ellos y tengo herramientas para esto. Aquí vamos a platicar un poquito de estos tamizajes y de esta calculadora que en específico, aunque las guías me dicen otras, es la que yo quisiera que ustedes conocieran, se familiaricen, la prevén y ustedes puedan en algún momento estar utilizando en el día a día de su práctica clínica. Y cuando hablo de curso de vida, y si lo quiero focalizar con algo en específico, donde la hipertensión es una de ellas, está el síndrome cardiorrenometabólico, este continuo de problemas que se pueden presentar si estas 8 acciones esenciales, pues digamos que no las cumplo y empiezo a tener estas etapas, 1, 2, 3 o 4. La hipertensión es uno de ellos, pero habitualmente los pacientes cuando los vemos en etapa de adultez o de persona mayor, encontramos alguna de estas complicaciones. Y es aquí justamente donde tendríamos que actuar antes de llegar a ello, para prevenirlas y evitar la aparición y evidentemente tener complicaciones agudas de estas enfermedades y que puedan tener un desenlace mayor cardiovascular en ellas mismas. Esta es la calculadora Preven. Quien no la conociera, por favor, ténganla ahí en sus herramientas del día a día. Traten de hacer este tamizaje de riesgo y se los presento porque justamente uno de los algoritmos de las nuevas guías de hipertensión es calcular el riesgo cardiovascular. Las guías son las europeas, las más recientes, de la Ciudad Europea de Cardiología. Y nos ponen otra calculadora, pero creo que la más adecuada puede ser para nosotros esta. Hay otras que son locales a nivel Latinoamérica, a nivel México, que están validadas, pero esta creo que para mí, por el nivel de número de población, igual por las ciertas cercanías, creo que puede ser muy asimilable a que la podamos implementar. Y vean ustedes, vamos a ver hombre, mujer, edad, colesterol, el total de HDL, cómo está la presión, índice de masa corporal, la función renal, diabetes, tabaquismo, si toma medicamentos antihipertensivos, paralípidos y 3 predictores opcionales que van a estar aquí. Uno de ellos es el análisis del cociente de microalbúmina creatinina en la orina aleatoria, hemoglobina glucosilada y código postal, pues por la cuestión justamente del índice de privación social. En México, si bien no tenemos muy bien definido por las AGETs, podemos nosotros tener como que ciertas áreas son más susceptibles o volubles de tener mayor carga de enfermedad. Y cuando yo llevo esta herramienta, voy a calcular 3 cosas: riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y el riesgo de insuficiencia cardíaca. Con estas 12 variables, si ustedes la tienen, con esto van a poder calcular ese riesgo cardiovascular. Y aquí está, estos son datos míos. Yo calculé mi riesgo, el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años. Esto es lo que yo tuve de 1,7 y 11 a 30 años para enfermedad cardiovascular, de enfermedad aterosclerosa, vean ustedes, 1 y 6, y de insuficiencia cardíaca de 0,7 y 5,4 a 30 años. Creo que tengo un riesgo bastante bajo, ajá, bajo o límite para 30 años. Y este es el riesgo como me lo da la calculadora: bajo, límite, intermedio o alto. Y esto es importante, los algoritmos de hipertensión actuales, ese creo que es uno de los grandes cambios de estas guías, es que va en base al riesgo, sin importar la edad, muchas de las veces, porque antes estaba limitado por edad. Actualmente creo que esto es un parteaguas en ese algoritmo, que si no calculo el riesgo, tal vez lo que yo implemente como tratamientos no sea el mejor. Y ya entrando en el tema, estas son las guías, para quien no la conocía, son las guías de la Ciudad Europea del Corazón 2024, donde justamente estos valores que estábamos acostumbrados a ver y que de pronto veíamos las americanas, veíamos las europeas, la Sociedad de Hipertensión, o veíamos las propias mexicanas o algunas latinoamericanas o asiáticas, había variaciones. Y aquí definimos ya justamente estos valores, vean ustedes, no elevada, elevada o hipertensión sistólica, ¿sí? Y nos dice cómo está el rango de lo que tengo que buscar como cifras adecuadas, en qué cuáles podríamos tener como cierta precaución, acorde a ciertas características clínicas y por edad, ¿sí? Y obviamente evitar la parte de hipotensión y emergencia. Vamos a platicar más adelante un poco más de esto. Este es el pequeño resumen, tomando en cuenta las americanas del 2017, la de hipertensión, la europea del 2023 y la de cardiología del 2024. Y ustedes pueden ver aquí las grandes diferencias, ¿sí? Esto que de pronto recuerdo cuando uno es estudiante y residente de estadio 1, grado 1, ¿qué pasó? O sea, era de pronto, pues, ¿a cuál le hago caso? Pues estoy en un estadio o estoy normal. Y acá
La verdad es que las del año 2023 me gustaban, pero definitivamente las de 2024 para mí son más prácticas, muy pragmáticas, y ya de pronto quitan esa parte gris que donde nos mantenemos. Las 2024 vean la sistólica no elevada, elevada o hipertensión, y el algoritmo nos dice qué hacer en base a la sistólica o bien la diastólica, si no está elevada, elevada o con hipertensión. Entonces, si hay ciertos cambios de estadios a grados, ya nos cambiamos a no elevada, elevada o hipertensión, ¿sí? Entonces, es algo relevante para que lo tengan ustedes en mente y creo que sí lo consideren en su quehacer diario para ir adecuando estas terapias farmacológicas y estos objetivos de búsqueda de objetivos, digamos, que son relevantes para cada persona en lo individual, acorde a su fenotipo, por ejemplo, en la parte de persona mayor. Entonces, ténganlo en mente para que tengan ya claridad sobre cuáles son estos valores y cuál es la nomenclatura que vamos a estar utilizando. Este es el algoritmo general. Y lo puse, disculpen la letra, pero lo quise poner con toda la intención así. Vean ustedes, atención centrada en la persona y por edad, menores de 40, mayores de 40, ¿sí? La confirmación de hipertensión, cuando yo es la primera vez que hago este diagnóstico, recordar cosas básicas, vamos a revisarlas y ya en base a esto, a las características muy particulares de este paciente, ver dónde se ubica. Hay otra parte más adelante, vean ustedes, tiene más de 85 años. Yo recuerdo que las guías antes nos decían, es persona mayor, 60, 70 años, vamos a ser un poquito más flexibles. No, 85 años nos estamos yendo y estamos metiendo fragilidad, expectativa de vida e hipotensión ortostática. Vean ustedes, si llega a tener estas condiciones, aquí tal vez no vamos por tratamiento, vamos por medidas de estilo de vida y evidentemente estar haciendo otras acciones. Si no es esto o no cumple estas características, establecer el riesgo cardiovascular y en base a eso vamos a dar ese riesgo y vamos a buscar metas de cifras de presión acorde a ello, acorde a cómo esté este paciente en específico. Entonces, hay directrices, vamos a repasar qué nos dicen estas directrices. Vean ustedes, la presión no elevada, presión en el consultorio de 120 a 70, elevada de 120 a 139 la sistólica, diastólica 70 a 89 y la hipertensión más allá de 140 a 90. ¿Tenemos alguno de estos? Perfecto. ¿Qué hacemos? Pues bueno, ¿qué me dice la directriz número 2? Medición de la presión arterial fuera del consultorio para el diagnóstico y el tratamiento de la presión arterial elevada y la hipertensión cuando sea factible desde el punto de vista que el paciente lo pueda hacer y lo pueda estar realizando de manera adecuada. Aparatos validados, acuérdense, la postura, reposo, un equipo que esté validado, medirlo, en 3 ocasiones cuando es la primera vez, repetir si de pronto hay discordancia, un brazo el otro, registrarlo y junto con el pulso llevar esta bitácora. Esto es algo que yo les quiero mostrar y que tengan en cuenta. No todos los dispositivos son los que están validados. Estas dos son las entidades que nos ayudan a que yo valide si mi dispositivo que estoy usando es el adecuado o no y tiene esta validación por ellos. Pueden encontrar por regiones, por marcas, está muy amplia esta lista y ustedes tendrían que estar haciendo algo para que justamente el equipo que usen ustedes en consultorio o bien los pacientes tengan una herramienta, pues digamos, confiable, ¿sí? Entonces, también ténganlo por ahí. Y aquí ya el diagnóstico de la presión arterial ya lo hicimos en el consultorio porque tuvo más de 140/90, hipertenso o presión arterial elevada o normal, ¿no? Presión no elevada. Pero puedo hacerlo en el hogar. Aquí va a cambiar un poquito, vean ustedes. En el hogar, la cifra que cambia es esta, la de menos de 135/85, tanto para elevada como hipertensión. ¿Por qué? Porque en teoría en la casa está en un ambiente tranquilo, relajado, no hay fenómeno de bata blanca, no anda corriendo para llegar a la consulta, entonces este valor baja. Y si le hago un mapa, vean ustedes, baja un poco más porque estos son los promedios durante 24 horas y dependerá si tomo los promedios diurnos o los promedios nocturnos. Y esto para mí me va a dar el diagnóstico de hipertensión si cumple con ellos. En la noche, por ejemplo, si tengo valores más de 120/70, es hipertenso. En el promedio total 130/80 o en el día 135/85. Ténganlo en cuenta cuando los pidan.
Y una vez que ya encontré que tiene presión arterial elevada o es hipertenso, vean ustedes, hay que evaluar riesgos. Estos riesgos los evaluamos por estos pasos: las condiciones de alto riesgo, la predicción del riesgo a 10 años con alguna de las herramientas, la que yo comenté es la que yo uso y me gusta, evaluar los modificadores de riesgo específicos que encontremos y considerar pruebas adicionales acorde a esto que vaya yo encontrando. Acá enumeran algunos, y que yo puedo buscarlo de manera específica. Aquí tal vez considerar esta parte de cardiorrenometabólica que seguramente puede estar presente en este paciente. Y esta evaluación la evaluamos desde la historia clínica, el examen físico, muy dirigido específico a buscar alteraciones, o exámenes como tal, los básicos que habitualmente hacemos. Vean ustedes la parte cardiometabólica y renal que están presentes, y algo más específico que es la evaluación extendida, donde podemos nosotros, pues digamos que de una manera muy puntual, intervenir. Puede ser desde el electrocardiograma, algunas cuestiones que ya son más específicas acorde a los perfiles, pero esta vez vean ustedes la velocidad de onda de pulso, que es una herramienta muy útil. Yo en lo particular lo uso todos los días en el consultorio con los pacientes. Es tiene sentido cuando la usamos y tenemos este constructo bien establecido de paciente. También nos dice cuáles son estas directrices cuando tengo que mandar al especialista, sospecha de ciertas alteraciones. Vean ustedes la aparición, agravamiento de hipotensión, ¿sí? O hipertensión secundaria en jóvenes, que no es nuestro caso. Pero igual cuando ya tenemos daño a órgano mediado por hipertensión. ¿Por qué? Pues porque esto hay que descartar más afecciones. Y otros casos de hipertensión grave que podemos tener aquí, que puede desencadenar complicaciones agudas porque hay algo más que ese paciente tenía. Y ahora, la directriz número 4 me dicen, vean ustedes, la presión arterial elevada con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular. Bajo riesgo, ¿sí? Porque tenemos alto riesgo. Y aquí me dice, se recomienda todas las medidas de estilo de vida cuando, cuando tenga presión arterial elevada y riesgo bajo. Riesgo bajo a 10 años menor al 5 o limítrofe entre 5 y 10%. ¿Sí? Sin modificadores de riesgo o pruebas de riesgo normales. Ese clásico paciente que está aparentemente sano y con esta presión arterial elevada. Tengo que estar sobre él en la medicina de estilo de vida para tratar de reducir esta presión arterial. Estas intervenciones de estilo de vida son muchas, ¿sí? Aquí algo que la guía nos dice: hagan partícipe al equipo de salud, nutrición, activador físico, por ejemplo. Son dos de los personajes que tenemos que estar haciendo equipo para que puedan estas medidas tener sentido y acción para este paciente. Ahora viene la directriz número 5, la presión arterial elevada con alto riesgo de enfermedad cardiovascular. Les puse el protocolo máster que viene de la guía de hipertensión de los europeos del 2023, porque es un buen acrónimo máster: medir la presión arterial para diagnosticar, evaluar al paciente en lo clínico y con auxiliares, seleccionar la terapia y evaluar esta respuesta. Este protocolo máster hay que estarlo haciendo de manera periódica. Y aquí me dice si tiene condiciones de alto riesgo y con modificadores de riesgo o pruebas de riesgo anormales, pues hay que hacer las medidas de estilo de vida de manera intensiva 3 meses, reevaluamos y se permanece arriba de 130-80, hay que dar tratamiento farmacológico. No llegar a 140-90 para intentar darlo, porque este paciente es de alto riesgo, ¿sí? Y una vez que encuentro la hipertensión, pues ¿cuáles son los pasos? Son 4 grandes pasos que traté de resumir, que ustedes pueden ver aquí. El primer paso: recomendaciones de estilo de vida a todos los pacientes. Evidentemente con el equipo de salud que es el experto y en apoyo con nosotros para las consideraciones muy específicas del adulto mayor. El punto número 2 es tratamiento farmacológico. No estar dándole largas, que vamos a ver si es normal 140, 150, que es aceptable para esa edad. No, aquí lo dice y ya vieron por qué era importante ver este riesgo cardiovascular. Número 3, iniciar tratamiento combinado de una sola pastilla. Una sola pastilla, si la tenemos y es asequible para ustedes como médicos que lo puedan dar y el paciente o la institución, pero es tratamiento combinado de una sola pastilla, evitar multidosis, múltiples pastillas. Y el punto número 4, que ya no es tan nuevo, pero que ya se había tocado en otras días y que nuevamente lo vuelven a reafirmar: terapia dual. Inicialmente para la mayoría de pacientes, inicialmente para la mayoría, para que ustedes por favor lo tengan en cuenta y con esto puedan pues hacer una buena recomendación. Yo de verdad es el quehacer de la práctica que pues sigo encontrando monoterapias con dosis bajas y sin objetivos justamente
de un tratamiento farmacológico que logre un control de la presión arterial. Entonces, ¿esto por qué? Pues simplemente porque no quieren, por la edad, es lo habitual que me dicen, porque me dijo que por mi edad ya no me da todo. Perfecto, pues, dalo, pero ¿por qué no la debes de dar? Cuando vamos a las guías, vean ustedes, lo mismo lo refieren, todo es evidencia 1A, 1B. Tal vez por aquí que quedan un poquito las 2A y 2B cuando ya es con ciertos fármacos, pero todas son 1A y 1B. Y la edad, vean ustedes, esta evidencia, 85 años. O sea, eso de verdad que hace años no lo veíamos. No tiene más de 70, 70, 75 años con cautela, decía, ¿no? ¿Con qué evidencia? Con ninguna, nada más por su edad. Y ya cuando entramos a los tratamientos, está en el libro de Medicina Genética de Primer Contacto que sacamos el año pasado. Está muy resumido como a lo que tenemos en el mercado: calcioantagonistas, betaloqueadores, IECAS, con sus dosis, sus horarios, tener en cuenta los efectos secundarios, las observaciones y vasodilatadores cuando sea necesario. No es lo común, la verdad, casi no los usamos, salvo en ciertos perfiles, como es la persona con enfermedad renal, que tal vez sí sea adecuado usarlo. Los ARA2 en alguna de sus dosis y presentaciones, y los diuréticos. Aquí yo hago especial hincapié pues digamos, diuréticos que sean bien tolerados. Clortalinona, por desgracia, viene de 50 miligramos, hidroclorotiazida de 25. Los pacientes tienen que andar partiendo mitades, cuartitos, para que podamos tener la dosis baja inicial y ver cómo responde, porque luego damos dosis altas y pues responden mal con alteraciones metabólicas o con alteraciones electrolíticas o en la función renal. Y la indapamida pues se puede titular bastante bien, entonces téngalo por ahí en mente. Este protocolo del PAI, que es tan conocido, sobre todo en la institución del Instituto Mexicano del Seguro Social, a mí la verdad es que me sorprendió cuando lo sacaron en el 2022, si no mal recuerdo, porque se adelantaron definitivamente a las guías que salieron en 2023 y 2024, donde ellos ya están hablando terapia combinada. Yo me sorprendí cuando en el Seguro Social tienen las terapias combinadas de patente, de muchas de ellas, y que pues no se usan, o sea, ¿cómo? Cuando ya las guías me dicen terapia dual, combinada, una sola dosis, o triple terapia, dosis bajas o dosis máximas cuando no se tolere. Y nos ponen, fíjense, estas guías, cuando lo revisé me sorprendí. Oye, no tengo YECA, pero tengo este ARA2, o tengo esta combinación, ¿por cuál le cambio? Aquí me dice, si tiene este, pasas a este, dosis bajas, o a este. O a la inversa, tengo, por ejemplo, alguno de acá, una triple terapia, puedes pasar a esta o a esta. Y están en su cuadro básico. Esto lo hicieron en base a su cuadro que tienen ahí de medicamentos disponibles. Y aquí están, miren, los equivalentes. Entonces, hagan una revisión de esta guía. La verdad que está bastante amena, muy bien fundamentada en la parte metodológica, lo explican, y en la evidencia que ponen ellos, ¿sí? Cada una de las terapias que están aquí, en teoría, son terapias que están vigentes en esta institución, pero que igual están vigentes en otras y en la parte privada, ¿sí? En la persona mayor, esta herramienta, el Forta, que es una de las que pusimos en el libro de medicina geriátrica, porque es muy práctica, la verdad es que es muy práctica en la consulta, que estamos siempre con prisas por los tiempos que nos comen con los pacientes. Ustedes ya por ahí la han de haber escuchado: clase A, B y C o D, donde es indispensable, hasta aquí hay que omitir o quitar, no hay que usar, ¿no? Y cuando yo meto hipertensión, vean, hipertensión arterial, ¿qué me recomienda de qué fármaco usar? Porque es un beneficio claro, eficaz, seguro, probado en pacientes de edad avanzada. IECAS, calcioantagonistas, ARA2 e indapamida, ¿sí? Entonces, es la primera línea. Clase B, diuréticos, excepto indapamida, y clase C, pues el resto, que vean ustedes. Yo sigo encontrando atenolol en pacientes con hipertensión, de verdad. Entonces, es algo que pues no es tan poco común, o verapamilo también incluso. Entonces, ténganlo ahí en cuenta esta herramienta, vienen todas las patologías más comunes, pueden hacer uso de ellas. Ahora, entrando en la directriz número 7, manejo del estilo de vida. Vean aquí, ¿qué me dice? Estas son las actividades que hay que estar haciendo: la parte de alimentación, ejercicio, sal, alcohol, no consumir y no fumar, eh, ver si hubo reducción de la presión arterial, el riesgo se disminuyó, hay evidencia 1A, todas, 1B, 2A y 2C. La verdad es que está bastante muy robusto esta evidencia para hacerlo. El problema es hacerlo, cambiar los hábitos, que este paciente tenga adherencia a esta medicina de estilo de vida, y que tal vez pueda beneficiar no solamente la presión alta, sino la parte metabólica, por ejemplo, que es tan común en población mexicana. Y algo que quise poner, vean ustedes, el ejercicio físico, clase 1A, en el nivel de evidencia, ¿sí? ¿Cuánto recomiendan? ¿Qué hay que usar? Hay que evitar la vida sedentaria. Y vean ustedes, esto lo puse por miren.
¿Qué me dice? Isométricos, ¿sí? Aquí lo ponen, dinámicos, entrenamiento de resistencia. Esto, la verdad, cuando lo veo y que ve, es parte fundamental de la guía, no lo teníamos. No lo teníamos porque estaban restringidos a cierta edad o con precaución o cautela, decían las guías. Aquí ya lo ponen, nivel de evidencia bastante bien, hay que implementar. Aquí ya no se vale de que está un poquito alta, no puede hacer ejercicio. Claro que lo puede hacer porque va a mejorar incluso a que esta presión mejore. Y aquí están justamente en el manejo de estilo de vida, pues la actividad física diaria, el ejercicio regular, junto con todas las demás que ya habíamos comentado en diapositivas previas. Entonces ténganlo por ahí en el radar para que ustedes lo puedan hacer. Para mí la diapositiva que de verdad que cuando leí las guías que salieron, pues están padrísimas. A los geriatras, pues cuando ven esto, es la escala clínica de fragilidad, dice, ah, caray, pues yo la conozco. Y vean ustedes, me dice, oye, si tu objetivo de presión arterial es, hay que buscar uno de 120 a 129 y no es frágil y es menos de 85, es este perfil, hay que hacer esto. Aquí está definido. Híjole, no es tolerado, tiene más de 85 años, ortostatismo sintomático, obviamente, con fragilidad, esperanza de vida limitada, con alguna escala de riesgo pronóstica, pues aquí tal vez la presión arterial no va a ser lo más posible una más baja, sino una que sea tolerable a este paciente. Esta es la misma diapositiva, ya para que ustedes la puedan ver, donde me dice, oye, tu paciente está con este fenotipo. ¿Se acuerdan de los casos que les puse al inicio? Que uno era como en este fenotipo, otro era en este fenotipo y otro era acá. Para esto nos sirve. Justamente nos va a guiar cuando no tenemos pues esta expertise. Oye, mi escala clínica anda como por el 5, o anda como por acá. Oye, pues aquí tal vez ya la monoterapia puede ser razonable o puedes quitarlo. Acá tal vez la terapia es combinada, logra un buen control y estar haciendo un monitoreo continuo. Entonces, la verdad que cuando ustedes vean estas escalas y las pueden aplicar, es lo que hacen todos los días. Aquí pues yo la gran diferencia que veo es que ya está en una guía de los cardiólogos, ¿sí? Que no es nada más para geriatras. Entonces, creo que es un gran avance. Y yo la verdad es que sí lo digo, los cardiólogos nos llevan un poco de avance en este sentido en relación con otras especialidades, porque vean ustedes, unas guías de hipertensión, evidentemente el número de personas afectadas por hipertensión es más en mayores, y esto pues sí, nos afecta y nos da, pues digamos que un pronóstico pues ciertamente reservado para ciertos perfiles, pero otros donde definitivamente tenemos que actuar con toda la intensidad del tratamiento para buscar buenas metas terapéuticas. Hipotensión ortostática, siempre no perder de vista. Vean ustedes, me dice la guía, monitorear los síntomas de hipotensión ortostática, si hay caídas, si hay mala tolerancia a los tratamientos, hay que utilizar el juicio clínico, que creo que sí lo tenemos todos nosotros como clínicos, el mapa, ya sea el automonitoreo o bien un mapa que nosotros le pongamos para hacer una desprescripción o un ajuste de medicamentos cuando sea apropiado. Aquí yo creo que sí hay que tener esa evidencia, el por qué hay que bajar. Porque luego quitamos medicamentos, porque en el día está hipotenso y en la noche es hipertensa, porque tiene problemas de sueño, tiene alteraciones pulmonares, apnea. Entonces ahí hay que estar al cuidado. Y eso, por eso hay que hacer este monitoreo. Entonces, cuando tengan pacientes, ténganlo ahí en cuenta. Recuerden la hipotensión ortostática, disminución del 20 milímetros de mercurio en la sistólica o diastólica 10 cuando cambiamos de posición, después de que estamos acostados y nos paramos. Es frecuente, vean ustedes, por edad, de 16 al 30% de personas mayores de 65 están afectados. Y si tienen antihipertensivos y luego no son los más apropiados, puede ser más alta. Pero aparte, si este paciente tiene diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal, o tiene sarcopenia o fragilidad, va a tener un mayor riesgo de hipotensión. Entonces, búsquenla, por favor, ténganla en cuenta, ténganla en mente. Por eso les puse el mapa de este paciente al inicio, donde vemos cómo está. Está en decúbito, está de pie, está activo. Eso me da mucha relación para hacer estos diagnósticos y hacer los ajustes. Esta gráfica se las puse porque los medicamentos sí tienen son una de las causas por las cuales me da esta hipotensión ortostática. Vean ustedes la clase y el ejemplo, el de alto riesgo hasta el de bajo riesgo. ¿Se acuerdan uno de los casos que le enseñé donde tenía todas las familias de antihipertensivos y tenía prazosin? Tenía el de más alto riesgo. Aparte tenía metoprolol. Tenía prazosina, tenía metoprolol, tenía nifedipino, tenía yeca y tenía arados. Ya tenía todos. Y pues, evidentemente por eso la paciente llegó así. Entonces,
no pierdan de vista esto, por favor, y pues vean también los que están acá en verde, que son los que pueden ser de menos riesgo, los sartán, telmisartán, perinopril, eh, aquí está también la clotalidona, indapamida, clotiazida, ¿sí? Están ahí presentes, considérenlos y tengan por ahí. Este se lo quise volver a poner, ¿por qué? Porque la verdad es que ustedes lo saben, los pacientes que vemos no son puros en hipertensos nada más, tienen un cúmulo de otras cosas, obesidad, alteraciones en la glucosa o diabetes, alteraciones en los lípidos o incluso la gran mayoría ya cuando vemos paciente multimórbido complejo ya tuvo un infarto, tiene una arritmia, tuvo un AVC o datos de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión conservada o ya disminuida. Y la enfermedad arterial periférica que nunca buscamos, porque nunca la sospechamos, a menos que de plano sea muy evidente, pues también puede estar presente. Entonces, por favor, ténganlo ustedes por ahí en el radar, este constructo, por algo salió esta publicación, donde justamente estas etapas o estos estadios van siendo progresivos y hay terapias muy específicas para ellos. Otro tema que hay que abordar es la hipertensión resistente, porque sí la van a encontrar, sí llega a estar, sobre todo por esta rigidez arterial que tiene, y algo pasó ahí, que alguien hizo algo. A ver, ¿me escuchan? Porque por acá me sacaron de la pantalla. Sí, sí, lo Escuchamos escuchamos. bien. Ah, ok. Sí, es que por algún motivo me sacaron. Bueno, ya estamos, creo, perdón. Bueno, entonces lo que les comentaba, esta hipertensión resistente, ya una vez que aquí está el algoritmo, hoy ya está con tratamiento, terapia dual, triple terapia, dosis máximas, dosis bajas, luego dosis máximas, sigue siendo resistente, descartar algunas cosas, podemos hacer una prueba, vamos a dar espironolactona, dosis bajas, creo que es la primera opción, segunda beta bloqueadores, tal vez prazosina en algunos casos, sobre todo en pacientes con enfermedad renal. Y eso pues es algo que hay que estar haciendo y probando de pronto, porque no tenemos todos los auxiliares como para descartar otras alteraciones. La directriz número 9 sobre los equipos multidisciplinarios, creo que igual es de aplaudir esta guía del 2024, porque hace hincapié que no todo es el cardiólogo, no todo es el especialista o el médico de primer contacto, médico familiar, sino es todo un cúmulo de equipo de salud, el paciente, la comunidad, la accesibilidad de medicamentos, la familia, los comportamientos de medicina de estilo de vida y hace hincapié en todo esto, no solamente en el tratamiento farmacológico, y desglosa cada una de las intervenciones y el beneficio que tiene. Entonces, también para que nosotros, yo sé que el día a día es, le doy tratamiento farmacológico, recomendaciones generales, pero si tengo al nutriólogo, pues de pronto enviarlo por ciertas condiciones, si tengo al rehabilitador, tengo ahí al activador físico, o alguien más que me pueda estar dando apoyo, pues adelante, o enfermería, que por ejemplo nos puede llevar un buen control, seguimiento de cómo va cumpliendo sus objetivos cuando hacemos esta toma de decisiones compartidas, en el seguimiento y cómo está impactando en su día a día. Vuelvo a este protocolo máster, solamente para que ustedes lo tengan por ahí en mente. Estas son del 2023, la de la ciudad de hipertensión de la europea. Y se los puse porque el beta bloqueador, si bien no está como una de las opciones en las 2024, sí se puede usar. El, el- el- no digo el problema, sino la peculiaridad del betabloqueador es que si lo voy a dar, lo tengo que vigilar. No le puedo dar y nos vemos en 4 o 6 meses a ver cómo sigue. Le voy a dar, voy a monitorear cómo está esta frecuencia cardíaca, cómo está la presión arterial y si no tiene otras afecciones. Entonces, también para que ustedes no se queden, no, beta bloqueadores para nada. Sí, sí hay que darlos. Solamente que tienes que vigilarlo y tienes que comprometerte con este paciente, pues justamente para que no tenga complicaciones como el que vimos al inicio de los casos. Evaluar la respuesta, súper importante. Estas adaptaciones que este paciente hipertenso ha tenido durante semanas, meses o años, no las voy a revertir en la primera visita con la terapia dual o triple terapia y ya va a estar bien. No. Si yo le voy a dar tratamiento antihipertensivo, va a haber una respuesta incluso
paradójica, digamos, donde voy a bloquear un mecanismo, se va a hipertensionar un poquito, pero después ya se van a ajustar. Entonces, ténganlo en mente. Por eso son este protocolo de evaluar la respuesta está así puesto. Lo veo, la primera visita, lo revalúo a las 4 o 6 semanas, ya vamos cumpliendo ciertos objetivos que aquí están desglosados. Perfecto, tengo una visita a los 3 meses y al año, y después el seguimiento de largo plazo con esta vigilancia, haciendo hincapié en cada uno de estos que son marcadores justamente de cómo va teniendo afección este paciente. Y aquí yo les pregunto, ¿realmente podemos hacer medicina de precisión con esto que estamos viendo? Es una pregunta. Yo diría que sí, y lo pueden hacer, solo que hay que animarse a buscarlo, a hacerlo, a documentarlo y a actuar en este sentido. Y se los pongo porque esta gráfica, cuando, pues también esa no es tan reciente, pero esta es tan común. Vean ustedes, cuando no tengo hipertensión, mi riesgo ajustado de enfermedad cardiovascular, bajito, a 20 años. Pero si se me sube la diastólica, incrementa el doble. Pero si me sube la sistólica nada más, definitivamente está 5 veces más, y si ambas se me suben, pues aún más, 30% más de probabilidad. Entonces, solamente con atender estos niveles puedo mejorar, pero ya vimos que hay otros factores que igual me van a ayudar. Y les presenté al inicio uno de los mapas. Yo la verdad es que a los pacientes les trato de hacer en la medida de lo posible que sea factible para ellos, que se hagan un mapa, porque me da mucha información cuando hago esta correlación y puedo tener una herramienta más para medicina de precisión y terapia farmacológica optimizada para cada paciente. Hay nuevos medicamentos, no quise dejar de lado el mencionarle ellos, son varios. Ustedes por ahí escucharon de Silebesiran, inyectado, que a 6 meses mejora. La verdad es que todavía falta que se adecúen, que se salgan otros estudios que van a salir seguramente este año en los congresos, estarán lanzando información, pero pues hay nuevas terapias que no perdamos de vista y que tal vez en un futuro o en corto o mediano plazo podamos ya actuar en ellos y tengamos un poco de ensayo, sobre todo en población mayor, ¿sí? Regresando a esto de los perfiles hemodinámicos, recordar que por edad cambian también. Nosotros tenemos en la persona mayor la presión sistólica, la diastólica, esto es lo normal en población joven, se aumenta esta presión de pulso, ¿sí? Y esta presión arterial media igual se altera. Y esto se está dando justamente pues porque la compliance está incrementada, digamos, en cuanto a esa resistencia, está reducida esa distensibilidad y está aumentada esa presión. La resistencia vascular proximal está muy alta, sobre todo de los grandes vasos, y el índice cardíaco puede estar normal o bajo, y esto está directamente relacionado. De aquí que nosotros podamos hacer uso, sobre todo cuando tenemos un perfil de rigidez arterial, ciertos medicamentos, YCARA2, calcioantagonistas, diuréticos tiazida light, por ejemplo, que son muy buenos para este perfil, pero si tenemos otros perfiles, tal vez podríamos hacer uso de ellos. Son igual de útiles siempre y cuando yo tenga este fenotipo identificado. Es necesario un mapa para que yo pueda definir por dónde se comporta y ya lo tenga ahí. Entonces, regresando al caso, ya para ir cerrando la sesión, ya estamos casi en tiempo. Este paciente lo citamos a las 48 horas. Le hice este estudio de rigidez arterial justamente para ver cómo estaba, porque llegó, ustedes se acuerdan un poquito mal, las cifras que tenía. Vean ustedes, 137,96, recuperó bastante bien, ¿sí? El proveedor es el mismo, la verdad es que es el único que he encontrado, no me paga a mí nada, pero de pronto me preguntan, es un buen equipo, muy fiable, muy buena digamos, dinámica para soporte técnico y te apoyan en muchas cosas. El paciente, cuando le muestro esto y ve cómo están sus vasos y ve que están duros y la cara se pone roja o amarilla o roja y le dice, oye, tú tienes 60 años, pero tu edad de vascular está en 70, 80, se espantan y puede ser que ese paciente tenga mejor adherencia a los tratamientos. Y vean, este paciente, pues a las 12 horas los tratamientos que tenía, perdón, eh, le hicimos el mapa y bueno, salió algunas cosas ahí alteradas. Este paciente, ¿qué hicimos? Ustedes lo pueden ver aquí. Pues a final de cuentas se quedó con perindoprina y indapamida, de esta terapia que estaba pues con triple terapia, dosis altas, y que estaban dando hipotensión marcada en ese momento, ya con el regreso a las 48 horas que suspendí, por eso lo cité, implementé esta terapia y mejoró. Entonces, pues digamos que aunque era con una fragilidad leve, iba a irle bien a este paciente. El otro caso de esta mujer de 80 años con esta polifarmacia y con todos los antihipertensivos que estaba pues, sumamente afligida por los síntomas, la volvimos a citar, hicimos ajustes,
le hice el mapa, ese ya no se los puse porque sí, me iba a colgar con el tiempo, estaba bien interesante. A ella sí le dimos una triple terapia, dosis única. El día de ayer justamente que la revisé, aumenté al doble, ¿sí? Después por el seguimiento que le di. Y utilizamos pues como tal empaglifosina, metformina, atorvastatina, pues por los antecedentes y con mejoría. Y el otro paciente que creo que es el más complejo, que ustedes vieron con esta polifarmacia acentuada y que lo pueden ver aquí, pues la verdad es que cuando suspendimos varios de ellos y solamente nos quedamos con esto y le dimos seguimiento, pues la verdad es que respondió bastante bien, ¿sí? Ajustamos dosis, dimos esa terapia, cuatro terapias, cuatro fantásticos, mejoró bastante el edema que traía, la hipotensión, bastante bien. Y bueno, esto fue lo que pasó con estos pacientes, respondieron bien con estas terapias. Aquí lo importante, por eso los iconos sobre la escala clínica de fragilidad, esa imagen te da mucho. Si tienes datos, polifarmacia, hipertenso, hipotensión o hipertensión, puedes ajustar la terapia con mayor seguridad. ¿Sí? Y ya para concluir, llevarnos ideas, vean ustedes, el mapa es una buena herramienta para medicina de precisión. Podemos identificar el fenotipo, el trastorno fisiopatológico y el perfil hemodinámico. Y esto nos permite definitivamente hacer diagnósticos correctos y tratamientos adecuados, optimizados para cada paciente. Recuerden, por favor, estas 8 acciones esenciales para una buena vida. La calculadora Prevent, por favor, que úsenla, ténganla ahí. Vean estas estrategias de edad arterial, rigidez arterial, que es muy buena para cuando queremos ser, este paciente lo acabo de diagnosticar hipertenso y tiene, que los hemos tenido, una rigidez aparentemente muy alta. Con tratamiento vamos viendo con el tiempo cómo va mejorando y de una carita roja, que es un paciente con mucha rigidez, cambia amarilla, este paciente igual se va contento y ve sentido al tratamiento, porque muchas veces no le ven sentido porque no ven síntomas, no ven molestias, pero los datos nos dicen de la presión muchas otras cosas. Por favor, este mapa traten de usarlo en la medida de lo posible para hacer esto. Recuerden que el tratamiento, pues siempre de primera línea en hipertensión, pues son YCASARA2, calcio antagonistas, los diuréticos tiacidalai, preferentemente, y la optimización terapéutica va desde una sola tableta al día, combinado, y con una diana terapéutica múltiple. Son mecanismos fisiopatológicos distintos que hay que actuar. Y en cuanto a las guías, yo les podría decir, estas del 2024, pues es un buen consenso para el manejo de hipertensión. El enfoque basado en evidencia está muy bien posicionada, los estudios lo describen, sobre todo en personas mayores. Revisen cuáles fármacos usaron esos estudios, se van a sorprender, los tienen en el cuadro básico del Seguro Social. El tratamiento, vean ustedes las diferencias claves que hay, las 2024 con 1723. El 2024, mayor número de pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular tratados farmacológicamente comparada con las anteriores, criterios menos inclusivos en este sentido, entonces hay buena evidencia robusta para esto. Los objetivos de tratamiento, vean ustedes, intensivos iniciales, nada que por edad no, énfasis en tolerabilidad y exclusión de pacientes frágiles o mayores de 85, y tal vez esto, la innovación, donde es una atención multidisciplinaria y asegurando que justamente la transferencia de estas quehaceres del equipo pues se apliquen y se lleven en todos los sentidos. Y bueno, yo con esto termino y les agradezco la atención para esta plática y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Estuvo bastante amena la charla y con muchos tips que nos diste. Creo que es muy útil para nuestra práctica diaria. Tenemos dos preguntas ahorita de nuestros asistentes. La primera pregunta, muchas gracias por la ponencia, doctor. ¿Cuál es su postura ante el uso de la doble terapia de acuerdo a las guías contra aumentar dosis de un antihipertensivo en personas mayores con polifarmacia? Pues la plática, las guías lo dicen, todo paciente, a menos que sea frágil en una escala clínica de fragilidad del 6 para adelante y que tenga más de 85 años, tal vez el único perfil de paciente que voy con monoterapia, dosis bajas. En el paciente que no esté así, es terapia combinada dual, dosis bajas inicial, en el seguimiento a las 4 o 6 semanas, si lo amerita, dosis altas de terapia dual. ¿Sí? Y monitoreando la hipotensión ortostática. Si se dieron cuenta, eran esas características. Escala clínica de fragilidad, datos de hipotensión ortostática, ortostatismo y la expectativa de vida, es lo que nos ponía, ¿sí? Y no importa que tenga la polifarmacia en sí misma.
Más bien hay que ver que esta polifarmacia sea una polifarmacia razonada, apropiada para ese perfil de paciente y con eso pues pueda tener sentido y beneficio para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería como la conclusión y la verdad que la pregunta da en el punto. Esas son, son las cosas que la guía creo que resalta, ¿no? ¿Cuáles son? En la práctica, pues sí es un poco complejo, pues sí, la práctica de medicina de vida real, porque por eso les puse este constructo de síndrome cardiorrenometabólico, porque el paciente habitualmente no es puro, es un cúmulo de problemas, de condiciones, y que habitualmente, pues de pronto es lo que hace el geriatra, ¿no? Tratar de conciliar, de optimizar, de una prescripción apropiada y de quitar lo que no. Y eso creo que es nuestro quehacer y pues por eso las guías creo que al menos que yo que le he dado seguimiento a estas guías ya de tiempo atrás, la verdad es que en lo personal me dejan muy satisfecho con las recomendaciones y las consideraciones con personas mayores. Revisen los estudios que ponen de terapias, se van a sorprender. Son terapias que están en el cuadro, por ejemplo, de Seguro Social. Ujú. De Muchas gracias, acuerdo. doctor. Bueno, la siguiente pregunta menciona, en los casos de los pacientes con adecuado control, con monoterapia y con riesgo de hipotensión, ¿se recomienda ajustarlo a terapia dual? No, no, cuando tenemos ortostatismo y que está controlado y que no, y que el riesgo cardiovascular no es alto, hay tal vez monoterapia y el seguimiento. En lo personal, esos pacientes, porque eso la experiencia me lo ha, pues digamos que lo he aprendido, sí les hago un mapa, porque de pronto resulta que en el consultorio o en el monitoreo domiciliario la presión está normal, le hago el mapa y en ese patrón nocturno de descenso del dipping no lo tiene, lo tiene elevado, invertido, ¿sí? O el descenso es muy poquito. Entonces, ese control aparente tal vez no sea el mejor. Tal vez tendríamos que adecuar esa dosis y sí, tal vez irnos con terapia pues digamos, doble, dosis bajas, pero teniendo esa evidencia. Y si no es factible por costo, por logística, bueno, entonces solamente el monitoreo y que siga con esa terapia. Pero yo creo que sí consideren eso de si no tiene datos de ortostatismo y lo tolera y es de bajo riesgo, monoterapia. Gracias De por la acuerdo, pregunta. muchas gracias. Menciona aquí, ¿tiene alguna utilidad Idaptam en pacientes con hipertensión y riesgo cardiovascular alto? Pero, ¿cómo en qué será? ¿En qué sentido lo estarás preguntando? No sé. O sea, ¿sentido en qué? A eso me refiero. No, no sé si por ahí lo puedan poner. Bueno, mientras nos comenta nuestro Digo, es que participante. hay muchas posibilidades, ¿eh? La verdad es que por eso pregunto, digo, si es porque tiene Angor, pues, a lo mejor sí, es más sintomático. No, digo, es que hay muchas posibilidades. Tiene sentido en general, sí, pero creo que ahí es donde pues, riesgo alto, desde ahí creo que igual a lo mejor sí, pero los síntomas cómo están, la funcionalidad cómo está, el desempeño físico, sí, los efectos secundarios de estos medicamentos también cómo están, que ese es algo que de pronto perdemos de vista. Entonces, pues sí, yo creo que sí tiene sentido en general, ¿eh? La verdad es que sí, pero hay que, bueno, personalizar el tratamiento al perfil que ahí nos pueda poner un poquito más. Así es, Arturo. Muy bien. Otra de las preguntas, ¿cómo pueden las intervenciones psicosociales como la terapia cognitivo-conductual influir en la gestión de la hipertensión en personas mayores con trastornos depresivos o de ansiedad? Pues es algo que fíjate que las guías sí lo mencionan cuando hablan sobre justamente las acciones de medicina de estilo de vida. No lo dicen como tal, como el trastorno, pero sí ponen la parte de salud mental, de estrés, justamente, y ponen no solamente terapia cognitivo-conductual como un problema cuando tiene un problema, sino en general, digamos, lo ponen como una de las herramientas de medicina de estilo de vida que puede ser útil. Sí, definitivamente, si lo necesita, lo puede tener, no solamente porque tenga un trastorno, va a ayudarnos por otros problemas. Dicen que muchos tenemos que estar en terapia de este tipo, aunque no tenga hipertensión, ¿verdad? Entonces seguramente puede ser benéfica. Y sí lo mencionan, sí, sí lo refieren, sobre todo en la parte de este entorno y el estrés. De acuerdo. Una última pregunta por el tiempo. Pregunta el doctor Amir, ¿qué comentarías al respecto de
¿En cuánto tiempo deberíamos habitualmente hacer el ajuste de dosis de tratamiento? Porque es frecuente que los pacientes nos llamen al segundo o al tercer día cuando empiezan a medirse la presión en casa. Esa es muy buena pregunta. Amir, qué gusto saludarte y gracias por estar en la sesión. Te agradezco mucho, amigo. Fíjate que esa pregunta es buena en el sentido de que hay pacientes cuando son, digamos, vírgenes a tratamiento y le doy tratamiento a dosis bajas, terapia dual. Ese paciente puede ser por los mecanismos las adaptaciones y mecanismos que están alterados, que al inicio incluso se pueda hipertensar, porque voy a bloquear un mecanismo y va a desencadenar una respuesta que lo puede hipertensar de manera transitoria. Es por eso que se recomienda que este paciente a las 4 o 6 semanas regrese a este control. Y el seguimiento, si lo pueden hacer telefónico, perfecto, o si lo pueden hacer en línea porque los monitores se conectan y pueden ver su bitácora, también es bueno. Y a explicarle esto al paciente. Y aquí lo que tal vez conviene más es decirle, a ver, la recomendación que igual viene en la guía, ¿eh? ¿Se va a tomar la presión? Perfecto. ¿El equipo es validado? Sí. ¿Dónde se coloca el equipo en brazo? ¿Es el adecuado? Sí. ¿Está sentado, en reposo, pies apoyados, espalda apoyada, vejiga vacía, sin haber tomado café o algún estimulante o haber acabado de comer? Ese tipo de cosas lo cumple, perfecto. Sin ropa en el brazo, se tomó la presión, está alta. Me tomo a los 5 minutos otra vez la presión en el mismo brazo, está alta. Me lo puedo tomar por otra ocasión y está alta. Posiblemente este paciente pueda en algún momento aumentar la dosis, posiblemente. Pero cuando lo habitual que hemos visto cuando lo pedimos y que lo vemos con el mapa es que se toma la presión. Uno, no está bien colocado el brazalete. Dos, el equipo no es el mejor. Y tres, esas medidas previas a tomarse son las menos adecuadas, porque están con el pie cruzado, están platicando, llegan y se la toman, se utilizan de muñeca. Entonces, si estamos seguros de todo esto y sigue estando alta, pues yo creo que podemos hacer el ajuste. De lo contrario, yo esperaría a que justamente los mecanismos se vayan regulando, porque son mecanismos que están alterados de tiempo atrás y con el tiempo se puede controlar. Y lo vemos que así sucede. 4 o 6 semanas, el seguimiento a distancia, telefónico o por las aplicaciones, y yo creo que con eso a mí, para mí sería lo que hago en lo particular, y creo que tú también por ahí vas a estar viendo que de pronto es así, explicarlo de pronto, ¿no? Que si es una hipertensión, digamos, persistente, que están con cifras altas, a lo mejor ya valdría la pena verlo. Uno de los casos que les mostré, que era una hipertensión resistente, lo cité a las 48 horas porque estaba seguro que se iba a hipertensar y lo cité a los 8 días. ¿Por qué? Porque es de alto riesgo y yo estaba casi seguro que iba a hipertensar, pero había que dar ese monitoreo. Entonces, cuando es necesario, pues adelante. Gracias a mí por la pregunta. De acuerdo, muchas gracias, Arturo. Ya por último, de verdad, porque esta pregunta creo que también es importante. Menciona, ¿qué opina, doctor, acerca de la restricción de sal en las personas mayores? Híjole, los pacientes mayores, uno, que te hagan caso está difícil. Dos, la restricción de sal sí la cumple cuando ven que tienen otros problemas. La verdad es que son 2 gramos lo que habitualmente damos, cucharita chiquita, es la que luego les decimos, o un sobrecito, y lo toleran. Yo creo que sí hay que hacer esta restricción, porque muchos de ellos son justamente por la sal, pues, la hipertensión es resistente. Entonces, sí, yo creo que sí hay que hacerlo y hay que cambiarlo. Estos que son ricos en potasio, que igual es como sal, pero con potasio, y igual les puede gustar, o la parte de estos condimentos adicionales para cambiar ese sabor. Sí, sigue siendo útil, sigue siendo recomendable, y está demostrado igual por evidencia que la restricción de sal es parte del tratamiento y la disminución de cifras arteriales completamente. Por la edad no hay causa pues para suspender este tratamiento. Esa recomendación. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que muy, muy padre. Muchas felicitaciones de parte de todos, ya aquí a través de otros chats de difusión. Ya por último, como bien mencionabas, hay que hacer difusión acerca del libro de medicina geriátrica de primer contacto. Como mencionas, también hay un capítulo de hipertensión arterial, que justo tú eres coautor del mismo. Te agradecemos muchísimo la participación y los invitamos a vernos la siguiente semana en la sesión para darle continuidad a los cursos semestrales que tenemos a través de la Academia Mexicana de Geriatría. No sé si quieres hacer algún otro anuncio, Arturo. Pues solamente que vayan haciendo maletas, preparando boletos y por allá nos vemos. Está muy interesante el temario
las actividades para los académicos. Y bueno, pues es Guadalajara, una bonita ciudad y pues en compañía de buenos amigos, compañeros, colegas que van a estar ya por ahí apuntándose para que estemos presentes todos en el mes de junio. Por ahí nos vemos. Muchas gracias. Sí, claro que sí, y pueden preguntar en sus capítulos por el libro también, y lo vamos a tener, por supuesto, dentro del marco del Congreso. No olviden participar en las convocatorias que tenemos de los diferentes concursos y los esperamos en Guadalajara. ¿Un último mensaje? Sí, la siguiente semana sacamos la revista que es de vacunación, el número 2 del mes de marzo. Hay algunos residentes que nos mandaron algunos trabajos de investigación. Digo, no les he contestado porque no me han respondido los revisores, pero van a estar publicados. Y quien tenga algún trabajo o alguna contribución, por favor, háganmelo llegar en el número de este mes de febrero. Ahí viene el correo y con todo gusto los podemos incluir en esta nueva revista, el nuevo número que va a salir en este mes de marzo. Por ahí van a estar participando varios académicos con temas de interés. Muchas gracias, Gisela. No, muchas gracias a ti, gracias a todos por participar y los esperamos la siguiente semana. Que pasen buenas noches. Gracias, Arturo, nuevamente. Hasta luego. Gracias.